Y es momento de analizarnos en lo individual y en lo colectivo, de pensarnos en situaciones que nos definen también socialmente, ¿no? En esa referencia de encontrar a la realidad en el diván. Y para eso sumamos a la licenciada Yanina Moreno Zamanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, Pablo, ¿cómo estamos? Muy bien, un placer. Hoy le he propuesto un desafío complejo que seguramente no va a reducirse o poder completar todos los aspectos que uno quisiera abordar en una sola sesión, pero que nos invita por lo menos a tener este punto de partida y que tiene que ver con el haber transitado por una situación traumática. En particular hoy vamos a hablar de las enfermedades, haber pasado por una enfermedad, de enfermedades que a veces tienen como final la muerte. Sí. Por lo cual, cuando te diagnostican esa situación, empieza un desafío inmenso, ¿no? Sí. Para aferrarte a la vida. Pero ahí empiezan a jugar muchos aspectos, algunos que el paciente o la paciente puede controlar y otros que no. Digamos, algunos que tienen que ver con aspectos biológicos, médicos, y otros que están ligados con lo emocional, con las fortalezas individuales, psicológicas, con las contenciones que pueden haber en la familia, en la pareja, en los hijos, para poder lidiar con esta instancia. Y en este mes, Yani, que se pone tanto el foco en la concientización por el cáncer de mama, si te parece vamos a sumar a Analía Bruera, quien por supuesto fue presidenta de la ALSEC en Río Cuarto. Ella debió transitar por el cáncer de mama, superarlo, y su historia busca concientizar y fortalecer a quienes pueden pasar por esta situación. Para ello la sumamos entonces. Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Perdón. Pablo, ¿cómo estás? Y ¿cómo estás, Anina, también? Bien, muy bien, gracias. La verdad que un placer. Un placer. Analía, contanos un poquito, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo encontraste en aquel momento la información? Yo no sé si cuando te diagnosticaron tenías la suficiente información para comprender aquello que debías empezar a enfrentar. Y mira, en aquel momento, hace 10 años atrás, yo tenía 42 años, y la verdad que era, bueno, mamá, esposa, hija, trabajadora, tenía un montón de títulos. Y de repente en un chequeo de rutina apareció esto que bueno, yo lo escuchaba obviamente, el cáncer de mama, pero al no tener antecedentes, al no sucederme tan cerca, era como que decía, bueno, no creo, me hago los controles, pero no. Fui una persona muy precavida en mi vida, siempre me hice los controles rigurosamente porque siento que amarme a mí es amar el envase que tengo. Y bueno, y entonces por eso todos los años realizaba los controles. Para mí era una rutina anual. Y bueno, hasta que un 24 de septiembre del año 2015 la rutina anual se convirtió en un caos, en una tormenta, en una palabra que en ese momento te nubla, y como vos decías, siempre lo asociamos con la muerte y con ese miedo a lo desconocido, y sabemos que nos está tocando a nosotros. Pero bueno, ese día de hecho cuando el médico me dijo, porque gracias a Dios los médicos que tuve, que mis compañeros fueron excelentes y siempre me hablaron así claramente y me dijeron, solo vos y tu cuerpo son los que van a darle batalla a esto, nosotros te vamos a acompañar. Y bueno, y ahí fue cuando no googleé. Lo primero que hice, y también recomiendo a los que estén escuchando la radio, que no googleen, porque tenemos millones de cosas que lo único que hacen es aterrorizarnos y no nos llevan a ningún puerto. Que confiemos primero en nosotros, que vamos a poner nuestro cuerpo a exponerlo a las quimios, a los rayos y a todo. Después confiar en nuestros médicos, que van a hacerlo mejor. Y bueno, y siempre digo tener esta gota de fe, que es la que nos alimenta a seguir.
es la que, sea la religión que sea, siempre digo, ¿no? Yo respeto todas las religiones y en esto hago hincapié, tener fe siempre en algo. Eso nos devuelve vida. ¿Eso tiene que ver, Analía, con lo espiritual o esa fe radicaba en la confianza fundamentalmente en los médicos? No, yo tenía plena confianza en los médicos. Hasta el día de hoy, si hay alguno de mis médicos que esté escuchando, o de mi bioquímica, o de la enfermera que me canalizaba cada vez que tenía que hacerme una quimio, ellos van a saber decirte que realmente lo mío era fe en ellos, en lo religioso también, obviamente, pero tener fe en los médicos, en que yo estaba en buenas manos, no sentir miedo a eso, porque ya el miedo ya preexistía en mí por la enfermedad. Entonces yo debía confiar en alguien, y en ese confiar en alguien, confié en la fe religiosa, en la fe espiritual y en los médicos. Bien, Analía, por ahí me parece tan importante lo que destacás, primero en esta fe y confianza en vos, en la fe que uno tenga en la religión en la que uno crea, es respetable, y también que seguramente te ha sucedido la importancia del entorno familiar y los afectos, ¿no? Ahí conteniendo en ese proceso tan duro que hay que pasar. Y sí, vos sabés que hay una doble vía en eso, ¿no? Nosotros nos tenemos que respaldar en la familia que nos quiere, pero también sostener a nuestros hijos, que en ese caso yo tenía dos hijos, uno muy pequeño y el otro preadolescente, en donde, sufrían como quizás para mí no es normal, porque yo a mis hijos los educaría de otra manera, pero bueno, ellos sufrieron muchas veces esto de decir, bueno, tu mamá se va a morir, tu mamá está pelada, tu mamá esto, tu mamá el otro, en fútbol, en la escuela, en un montón de lados, y tener que lidiar con esto y decirle, mira, tu mamá se va a morir. Yo les decía a mis hijos, aunque después iba a mi dormitorio y me lloraba todo, o me abrazaba a mi esposo y me lloraba todo. Claro, porque es lidiar con el miedo de uno mismo y el miedo que tienen los que nos aman, nuestros hijos. Es muy difícil la posición que hay que tener ahí para poder sobrellevar todo día a día, porque cada día es diferente. Todos los días son diferentes, sí. En esto... cuando transitas la enfermedad, que lleva, muchas etapas, sobre todo digo que muchas veces, sobre todo las mujeres, que nos encanta ser coquetas, por lo menos a mí, me di cuenta que cuánto me importaba el envase al de afuera y no el envase hacia adentro. Y ahí cuando se me cae el pelo, se me caen las pestañas, se me caen las cejas, decís, wow, ¿a dónde estoy? Entonces ahí empezás a buscarlo de adentro y empezás a decir, bueno, esta es la Analía que tiene que ser. Y hoy conviven esas dos, la Analía de adentro y la Analía de afuera, porque sigo siendo, tratando de ser muy alistada siempre para afuera, pero también hacia adentro, guardando esto que digo, yo estoy acá porque Dios me dio la posibilidad de estar y poder transmitir esperanza, poder transmitir que esto se supera, pero esto se supera si realmente tomamos conciencia de que debemos hacernos los controles una vez al año. Totalmente. Es una vez al año. Y viste que, pasa que llega octubre, no tienen turnos, porque todo el mundo quiere hacérselo en octubre, porque creemos que este es el único mes. Y digo, no esperes a octubre. Ponete una rutina, un año, un mes, pero hacete los controles, porque lo mío fue gracias a un control de rutina y lo descubrí. Exacto. Y pasé por un montón de cosas y hoy puedo dar fe de que se puede, y totalmente con el cáncer de mama es súper superable. Sí, la importancia del diagnóstico oportuno, eso es fundamental. Es excelente el mensaje que dejas. Analía, queremos agradecerte mucho porque en esta referencia especial
en un mes donde todo se visibiliza mucho más y esto nos permite fortalecer la concientización, es importante sostener este mensaje sistemáticamente de la oportunidad que la vida nos ofrece aún en los momentos más complejos, más angustiantes, que como vos señalabas te dejan a veces llorando sola en una habitación, pero que sin embargo también dan estas oportunidades de poder contarlo y advertirnos que debemos cuidar a esa persona que somos en el afuera y también en el adentro. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Pablo, déjame antes de cortar, por favor, dejar un mensaje con respecto a nuestro mamógrafo. Si bien no soy más presidente del ALSEC, pero sigo haciendo mi parte humanitaria, que es lo que creo que es para lo que estoy en esta vida. Y bueno, recordarles que tenemos el mamógrafo en la maternidad Cowell, donde se hace el circuito de la mujer en octubre, pero en todos los meses se están haciendo. Y bueno, y que no nos olvidemos que nuestro envase es más importante por dentro que por fuera. Muchísimas gracias, Analía, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, gracias a los dos. Gracias. Buenas tardes. Analía Bruera, ex presidenta del ALSEC y alguien que debió enfrentar el cáncer de mama, lo superó y hoy busca concientizar a partir de su experiencia personal, que en realidad es muy sencilla. Uno la puede definir, Yani, en dos o tres tópicos. Es realizarse los controles, cuando te detectan la enfermedad, confiar en los que saben, en lugar de ponerse a googlear o buscar información que suele ser muchas veces engañosas, y también saber que va a ser muy difícil y que hay que sostenerse en esas dificultades, ¿no? Totalmente. Porque yo me imagino tener que explicarle a tu hijo que no te vas a morir, que eso que te dicen tus amiguitos no es real. No, que hasta vos dudás de esa eso. Circunstancia, sí, claro. Porque el mismo diagnóstico te genera ese terror. Está asociado a la muerte el cáncer. Lamentablemente. Y el cáncer de mama también está asociado a la mutilación, ¿no? A todo lo que tenemos que elaborar como pérdida. Esto que contaba ella, perder el pelo, las pestañas, bueno, y a veces se pierden hasta las mamas completas para poder salvarnos. Pero creo que deja unos mensajes que son fundamentales, porque lo primero que hacemos es ir a googlear y nos aterroriza mucho más y ahí no están las respuestas. Hay que confiar en los tratamientos que los profesionales tienen para acompañarnos. Y también pensarnos en que de ninguna manera vamos a ser la misma persona después de superar esa instancia. Y ahí se desprende de que emocionalmente y demás no vas a ser la misma persona, pero probablemente tampoco físicamente seas la misma persona, ¿no? No, por eso también hay que elaborar un duelo de la pérdida de esa persona que yo era antes de ese diagnóstico. Nada vuelve a ser igual, ni la escala de prioridades, ni el sentido que le doy a la vida. Fíjate que ella al último dice que por más que hoy no es presidenta, sigue teniendo como esa función como la que vino, ¿no? Es como que se hubiera encontrado un propósito en la vida, que se lo puso la enfermedad y lo pudo transformar en esto tan resiliente y tan humano, porque sigue ayudando con una calidez hermosa a un montón de mujeres. Maravillosa experiencia de vida la que nos describe Analía en esa lucha posterior a lo que fue probablemente la mayor de sus pesadillas. Totalmente. El dolor más profundo que puede haber enfrentado en su vida, que hasta ese momento, porque ella la describe muy particularmente, a esa mujer de 42 años a la que le detectaron el cáncer de mama, era trabajadora, era esposa, era profesional, tenía una vida hermosísima, armoniosa, que de golpe debió enfrentar ese enorme desafío. Bueno, vamos a recuperar también este tema porque tiene mucho para seguir contándolo. Señora, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer. Pablo, dale, gracias. La licenciada Yanina Moreno Sabanillo, que nos permite pensar la realidad en el diván.